aquí estamos nuevamente. Ahora es el turno del tema 3, ¿de acuerdo? El presente continuo. Vale, presente continuo vamos a ver una parte de la explicación completa, ¿de acuerdo? Hay una parte que se verá en el tema 8, ¿vale? El tema del futuro. Aquí no vamos a ver esa excepción, ¿vale? O ese otro uso, ¿vale? Aquí, sin embargo, lo vamos a comparar con el uso del presente simple del tema anterior, ¿vale? Recordaros que el presente simple lo vamos a utilizar para hablar de cosas que realizamos de manera habitual, ¿no? Cosas que hacemos todos los días o prácticamente todos los días, de manera regular, ¿vale? Además de que el presente simple nos sirve para hablar de cosas que son siempre ciertas o que se mantienen en el tiempo durante una duración indeterminada, etcétera, ¿no? Vale, el presente continuo puede ser un poco diferente al uso del mismo en español, ¿vale? Vamos a ver en qué. Bueno, presente, tal y como tenéis ahí, pues el presente continuo es el tiempo verbal que voy a tener que utilizar para hablar de acciones que ocurren en el momento en el que hablo, ¿vale? Si yo digo I'm eating an apple, pues es lo que estaría haciendo en este mismo momento, ¿vale? En el momento que estoy diciendo esas oraciones es la actividad que estoy llevando a cabo. ¿Vale? También lo puedo utilizar el presente continuo, pues para hablar de un cambio de rutina, ¿de acuerdo? Pues yo podría decir I usually wake up at 7 o'clock in the morning. I usually wake up at 7 o'clock in the morning. ¿Vale? Normalmente me levanto a las 7 de la mañana todos los días, ¿no? Every day. Sin embargo, yo puedo decir que I am getting up early this month. ¿Vale? Me estoy levantando temprano este mes. En español también lo hacemos de una forma muy parecida, ¿no? Decimos, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, pero este mes o esta semana me estoy levantando más temprano. Bueno, pues ese otro uso lo haríamos en presente continuo. Vale. ¿Cómo vamos a hacer las oraciones afirmativas en el presente continuo en inglés? Bueno, pues aquí, si os acordáis en el tema 1, os dije que el verbo to be pues era muy importante manejarlo correctamente porque nos iba a ser muy productivo, ¿vale? Pues bueno, uno de esos usos que le vamos a dar al verbo to be, aparte del que el que se vio en su momento, ¿no? Como verbo autónomo, pues va a ser para formar estos tiempos, en concreto el presente continuo, ¿no? Vamos a tener que añadir la estructura del verbo to be de manera conjugada, ¿vale? Y añadir pues una terminación ing al verbo principal de la oración, ¿vale? Yo digo they are talking now, ¿vale? El verbo to be va en concordancia con el sujeto, ¿vale? Aquí es un pronombre personal, pero podría ser, bueno, pues el que vosotros queráis, ¿no? Si es singular tendrá que ir el verbo to be en singular y si es plural, pues el verbo to be en plural, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. He's working at this moment. He's working at this moment. ¿Vale? Un tiempo verbal muy sencillito, ¿vale? Muy sencillito. ¿Vale? Aquí de momento, pues no me interesa saber si el verbo es regular o irregular, ¿de acuerdo? Porque simplemente cojo el verbo tal cual y le añado la raíz. Le añado a la raíz la terminación ing. ¿Cómo hago las negaciones? Pues lógicamente tengo que aplicar la explicación que vimos con el verbo to be en su momento, ¿no? ¿Cómo negábamos el verbo to be? ¿Vale? ¿Utilizábamos un auxiliar o no? ¿Vale? El verbo to be no necesita auxiliar, ¿vale? Se niega añadiendo not, ¿vale? El adverbio de negación not, ¿vale? Tenemos dos formas, como ya os acordáis, o sabréis, ¿vale? Tenemos una forma completa, ¿vale? He's not working,
at this moment, o una forma contraída, ¿no? Por ejemplo, aren't or isn't, ¿vale? They aren't talking now, ¿vale? They are talking now, ¿vale? Vale. Si os dais cuenta, en estas dos oraciones, pues hay una serie de partículas, at this moment y el now, que me centra la acción en el momento actual, ¿vale? Esas coletillas, esas locuciones adverbiales o adverbios, en el segundo de los casos, me dicen que el tiempo verbal debe ir en presente continuo, ¿vale? Bueno, las preguntas, bueno, ¿os acordáis qué era lo que ocurría, ¿no? Con el verbo to be? Si quería hacer una pregunta, pues simplemente invertía el orden del sujeto y el verbo, ¿vale? Si yo en afirmativa digo they are talking now, en interrogativa, pues simplemente cambio el verbo to be, lo pongo precediendo al sujeto, ¿vale? Are they talking now? ¿Vale? He's working at this moment. Is he working at this moment? ¿Vale? Muy sencillito. Bueno, las respuestas cortas a estas preguntas, bueno, pues lógicamente obedecen a lo ya explicado nuevamente con el verbo to be. Are they talking now? Yes, they are. O yes, they are talking now. ¿Vale? O damos una respuesta corta o la damos completa. ¿Vale? O no, they aren't. O no, they aren't talking now. ¿Vale? Is he working at this moment? Yes, he is. No, he isn't. ¿Vale? Vale. El tema del spelling, bueno, el tema de la ortografía. Bueno, pues aquí siempre en inglés, cuando se le añada alguna terminación ya sea un verbo, un adjetivo, etcétera, pues puede ser susceptible de mutar un poco esa palabra, ¿de acuerdo? Sobre todo para cuando se colocan tres consonantes juntas que se van a volver impronunciables, o porque las dos consonantes tienen un sonido muy similar y uno desaparece, ¿vale? O directamente porque las dos consonantes son muy fuertes y necesitan algún tipo de vocal alguna vocal intermedio, ¿no? entre las consonantes, ¿vale? Para facilitar la pronunciación. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es cierto que la mayoría de casos no van a presentar ningún problema, ¿vale? Voy a tener que, por ejemplo, el verbo en infinitivo, pues se le añade ing y ya está, ¿vale? Por ejemplo, en read decimos reading, ¿vale? Tal cual, ¿vale? I was reading, perdón, voy a poner un ejemplo en presente continuo, ¿vale? I am giving you an example right now. I am giving you an example right now, ¿vale? Giving, pues directamente se le añade ing, ¿vale? Bueno. O I'm reading a book, ¿vale? I'm reading a book. Bueno, ¿qué ocurriría? Bueno, ya lo he adelantado con el ejemplo que acabo de dar con el verbo give, ¿no? Ha pasado algo ahí que no me he percatado en el momento de ponerlo, ¿no? O de decirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que habéis notado cuando he dicho giving? ¿Qué ocurre en ese verbo? ¿Vale? Sí, pues esa E desaparece como en write, ¿vale? Esa E desaparece y se pone ing, ¿vale? Se acaba en IE el verbo. ¿Se os ocurre algún ejemplo? ¿Vale? Die, ¿vale? Die, IE. Ese sonido, IE, suena como si fuera una consonante, como si fuera yes, ¿vale? Entonces, se convierte en esa consonante y después le añado ing, ¿vale? Dying, lie, lying, ¿de acuerdo? Vale. ¿Ocurre algo si el verbo acaba en Y, por ejemplo? ¿Se queda como está? Sí, no. ¿Vale? Si digo try, ¿vale? Se queda como está, ¿vale? Trying, buying. ¿Vale? Otro de los fenómenos que ocurre en inglés
cuando se le añaden partículas a las palabras, pues puede ser que se duplique esa consonante final antes de añadir ese sufijo, ¿vale? Y tiene que reunir una serie de características, ¿vale? Tiene que acabar esa palabra, en este caso el verbo, en consonante, vocal, consonante. Si es de una sola sílaba, no hay problema, ¿vale? Cualquier verbo de una sola sílaba que acabe en consonante, vocal, consonante, cuando le añadamos ing va a duplicar. O si es de más de una sílaba, pero su acento, el golpe de voz, el golpe de voz o el acento recae sobre la última sílaba, ¿vale? Por ejemplo, swim, swim, ¿vale? En gerundio es swimming, ¿vale? Comet, ¿vale? Aquí ya tenemos dos sílabas, comet, comet. No es comet, sino commit. El golpe de voz lo lleva a la última sílaba. Entonces duplica la T, ¿vale? Este va a ser un verbo muy importante a lo largo de todo el curso porque va principalmente con delitos, ¿vale? Cometer un delito, ¿vale? Un error muy habitual es pensar que en inglés equivocarse, cometer un error es to commit a mistake. Eso es incorrecto, ¿vale? Sería to make a mistake, ¿vale? Commit a crime, ¿vale? Cometer un delito, ¿vale? Get es una sola sílaba, getting, ¿vale? Forbid, no es forbid, es forbid, acentuación en la última sílaba, ¿vale? Forbidden, forbidden, ¿ok? Vale, voy a dejar unos ejercicios, tomáis el tiempo que queráis, yo voy a seguir, ¿de acuerdo? Lo pausáis, lo anotáis, etcétera, ¿vale? My father often goes to the cinema, ¿vale? My father often goes to the cinema, presente simple, ¿vale? No, ahora, según vayamos viendo cosas, entrarán elementos ya vistos, ¿vale? Y ya como os expliqué, vais a tener que saber diferenciar entre el uso del presente simple y el continuo. Aquí, ¿por qué no es con presente continuo? Porque tenemos un adverbio de frecuencia, ¿vale? Often. Nos está graduando cada cuánto se lleva a cabo esa acción, con qué regularidad. Entonces, tiene que ser uso del presente simple. ¿Vale? The police officer, ¿vale? The car at the moment. At the moment indica en el momento en el que estoy hablando, ¿no? Entonces sería continuo, ¿vale? Is stopping. Y como acaba en consonante, vocal, consonante, se duplica la P. Y es monosilábica, muy sencillo. ¿Vale? ¿Qué ocurre every Sunday? Con Alice, ¿qué tipo de actividad, en este caso, no hace todos los domingos? Bueno, Alice doesn't read the newspaper every Sunday. Normally, ¿vale? Normally at weekends, ¿vale? We normally visit our family at weekends. Vale, una pregunta con at the moment. At the moment nos indica que es el momento actual, ahora, el presente, pero se formula en presente continuo, ¿no? Are you listening to the radio at the moment? Are you listening to the radio at the moment? Is she listening to the radio at the moment? Am I listening to the radio at the moment? Are they listening to the radio at the moment? ¿Vale? Ponemos el sujeto que queramos, ¿vale? Ben and Stephen are trying to find the keys now, ¿vale? Now. They never talk inside the library. My children aren't playing in the garden now, ¿vale? Ese now nos da la pista. Cuidado con children, ¿vale? Es una palabra muy básica, pero no exenta de confusión. Es el plural irregular de qué palabra. ¿Esa palabra está en plural o en singular? ¿Vale? Está en plural, pues si no, no hubiéramos puesto aren't, ¿vale? Es el plural irregular de la palabra child, ¿vale? Child es niño, children, niños, ¿de acuerdo?
Bueno, a continuación pasamos al verbo impersonal. Aquí nuevamente coge especial relevancia el verbo to be, otra vez, ¿vale? Nuevamente va a ser el elemento más importante, ¿de acuerdo? A la hora de conjugarlo. Vale, el verbo impersonal. ¿Por qué se llama impersonal? Bueno, básicamente porque no tenemos sujeto en esa oración, ¿vale? Vamos a traducir los usos del verbo impersonal por el verbo haber, pero en su forma impersonal, sin sujeto. No va a haber nadie que realice la acción de haber, ¿vale? Si digo hay una mosca volando en la habitación, hay una mosca, pues esa acción no la lleva a cabo ningún sujeto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ejemplos. Bueno, si digo there is y there are, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué iría con there is y qué iría con there are? Vale, efectivamente con there is tendría que ir sustantivos, igual que con there are, pero tendrían que ser sustantivos contables, ¿vale? Que se puedan cuantificar, cosas que yo pueda decir, expresar una sola unidad, ¿vale? Una en singular, ¿vale? Y también voy a poder utilizar there is con sustantivos incontables, aquellos que no se pueden contar, sino pesar o medir, ¿vale? Eso a continuación, después lo veremos exactamente a qué me refiero. Y there are, pues solamente con sustantivos contables, pero en plural, ¿de acuerdo? Vale, esto va a ser muy importante porque vamos a ir añadiendo conceptos, ¿vale? Esto de contable e incontable, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que hay en inglés sustantivos singulares plurales y hay otra serie de sustantivos que no son ni una cosa ni la otra, pero a la hora de conjugarlo o ir con respecto a la construcción there is, there are, se van a comportar como si fueran singular, ¿vale? Por ejemplo, there is a woman in the park. There is a woman in the park. ¿Vale? O there are two women in the house. ¿Vale? Va con un sustantivo contable en singular, el primero, y un sustantivo contable en plural, el segundo. ¿Vale? Vale, vamos a ver un momentito, a ver qué es eso de incontables, ¿vale? Si los puedo discriminar. Bueno, pues ya dije que no se pueden contar, lógicamente, incontables. Pues no hay que ser muy inteligente, muy listo, ¿vale? Para partir esa palabra y saber que incontable se refiere que no se puede contar, pero sí se puede medir o se puede pesar, ¿vale? Y lógicamente carecen de forma plural, ¿vale? Si no se pueden contar, no pueden tener plural, ¿vale? Money, ¿vale? Nos cuesta un poquito verlo, sobre todo porque en español presta confusión. El dinero es incontable, ¿de acuerdo? Sí, el dinero es incontable. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Vale? Yo no puedo decir two monies, ¿vale? No puedo decir two monies. Lo que es contable son las monedas, los billetes, pero el dinero en inglés no es contable. No, en español creo que tampoco, ¿no? Yo digo, tengo un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿vale? La palabra dinero, no el concepto que engloba el dinero, ¿vale? Lógicamente el dinero se puede contar, pero cuando voy a proceder cuento las unidades, ¿vale? O la unidad de medida de esa moneda, ¿no? En concreto, pues cuento billetes, monedas, etc. ¿Vale? Diría, por ejemplo, two coins, ¿vale? Dos monedas. ¿Vale? En general son incontables todos los líquidos, los gases, ¿vale? Water, wine, air, ¿vale? Las masas y sustancias, chocolate, bread, cheese, ¿vale? Para expresar estas masas o sustancias tengo que decir la forma que tiene, ¿vale? Tengo que decir la forma que tiene, pues, el chocolate, ¿no? Por ejemplo, a bar of chocolate, ¿vale? Una rebanada de pan, por ejemplo, ¿no? A slice of bread, ¿vale? Half a kilo of cheese o half cheese, ¿no? Vale. Temas abstractos, por ejemplo, los sentimientos, ¿no? O las sensaciones, ¿no? Incluso el tiempo, love, fear, time. Time nos solemos confundir, el tiempo es incontable, ¿vale? El tiempo es incontable. Si es cierto
que existe una palabra que comparte la escritura con tiempo. Yo puedo decir, I've visited Paris 2 times. Pero ese times se refiere a ocasiones, no a tiempo, ¿vale? A tiempo de horas, minutos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los granos, sustancias granulares o pulverulentas, ¿vale? Pulverulentas. Por ejemplo, rice, sugar, oat, ¿vale? No puedo decir give me two rice o rices, ¿vale? No tiene plural, ¿vale? Es incontable, el arroz, el azúcar, la avena, ¿vale? Y bueno, contable, pues son todos aquellos sustantivos que sí se pueden poner en plural, ¿vale? Por ejemplo, car, banana, orange, ¿vale? Table, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo haríamos preguntas utilizando el verbo impersonal? Bueno, pues la aplicación del verbo to be, ¿vale? Si antes decíamos there is, ahora digo is there a woman in the park? Yes, there is. No, there is not, or there isn't, ¿vale? Are there two women in the house? Yes, there are, or no, there are not, or there aren't, ¿vale? There aren't. Muy sencillito. Bueno, aquí a modo de esquema os pongo pues eso, pues veis los sustantivos contables, los incontables con la estructura there is, there are y el tipo de oración, ¿vale? Afirmativa, negativa, interrogativa. Hay algo que os llame la atención ahí de ese esquema, ¿no? Hay un hueco, ¿no? En cada uno de las filas hay un hueco, ¿vale? Y que correspondería a la columna de los incontables también, ¿no? La columna de los incontables, la forma de plural no está, ¿vale? La forma de plural no está, porque si es incontable, no puede tener plural, ¿de acuerdo? Vale, echarle un vistazo, parar el vídeo, hacerle un pantallazo, pero bueno, básicamente es lo que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, os dejo un segundito, por si lo queréis ir haciendo, pausar el vídeo y después lo retomáis, ¿vale? En afirmativa del verbo impersonal, in my bedroom there is a stereo. There are 2 cars in my house. I think there are 3 whales in that zoo. There is only 1 computer in the library. In the park there is a wonderful pond. ¿Vale? La forma negativa. Bueno, there isn't a lion in that zoo. In Ali's house, there isn't a garage. There aren't apples in the fridge. There aren't cars outside the house. In that beach, there aren't sharks or whales. There isn't a blackboard in my classroom. Vale, ahora en forma interrogativa, si tenemos el verbo to be, ¿no? En cada una de estas estructuras, cuando pasaba el verbo to be a oraciones interrogativas, ¿cuál era el término que va a ir primero? ¿Vale? Pues la forma conjugada, ¿no? de ese verbo to be. ¿Vale? Stars es plural, la forma equivalente al verbo to be en plural. Vale, muy bien. Are there stars in Jack's painting? Is there a television in your room? Are there animals in your house? Is there only 1 chair in your kitchen? Is there a projector in the classroom? Are there 3 cars in the street? Bueno, a continuación vamos a ver el artículo indeterminado a, an y las partículas some y any. La parte del artículo indeterminado, el a o an, yo considero más beneficioso explicarlo en esta parte, pero aparece en el tema 4, ¿vale? Junto con el artículo determinado, ¿vale? En el siguiente tema, ¿vale? Bueno, ahora veremos por qué lo pongo aquí, ¿vale? El artículo indeterminado se usa con sustantivos, ¿vale? Contables en singular, ¿vale? Contables en singular, ¿vale?
y van a ir precediendo palabras que empiecen por sonido consonántico, ¿vale? Digo sonido y no digo consonante, porque no va a ser, no siempre en inglés coincide que la grafía, la escritura de una consonante sea sonido consonántico, ¿vale? Y al revés, las vocales muchas veces adquieren sonidos consonánticos, ¿vale? Y las consonantes sonidos vocálicos. Bueno, ahora veremos. Por ejemplo, there is a boy, ¿vale? Pues tenemos un A con boy, ¿vale? Sonido vocálico, sonido consonántico. Boy, boy, ¿vale? ¿Cuáles son las excepciones que se os van a pedir? Bueno, hay más, pero bueno, en principio en el libro tenéis estas, ¿vale? An hour, an air, an honor, an honest boy, por ejemplo, honest. ¿Qué ocurre con esta H? Pues una consonante, ¿de acuerdo? Es una consonante, pero es muda, entonces no se pronuncia. No se puede colocar dos sonidos vocálicos juntos. No puede decir a hour. Es muy difícil de pronunciar. A honest, no se puede. ¿Vale? Por eso necesitamos esa N de apoyo. An hour, an heir, ¿vale? An heir es un heredero. An heir to the throne, por ejemplo, ¿no? Un heredero al trono, ¿vale? Bueno, pues ya podéis ver que an va a ir precediendo qué tipo de palabra, ¿vale? Aquellos sustantivos contables en singular que empiecen con sonido vocálico, ¿vale? Por ejemplo, there is an orange, then there is an orange, ¿vale? Y excepciones, pues tenemos university, Europe or European, unit, ¿vale? Todas estas suenan como si fueran una Y, ¿vale? University, Europe, unit, ¿vale? Es un sonido semiconsonántico. Entonces tenemos que precederlo por un sonido vocálico. University. Entonces, si verdaderamente no lo pronunciamos y nos fijamos en tal y como está escrito, vemos dos vocales juntas y pensamos que no pueden ir, ¿vale? Y colocaríamos an university, ¿no? Sería incorrecto, ¿vale? Vale, os dejo aquí un segundito para que, bueno, pues que respondáis pues con el artículo indeterminado, si va a o an, ¿vale? Pausarlo si queréis y seguimos, ¿vale? I'm having a party for my birthday. I'm having a party for my birthday. Can you drive a car? Can you drive a car? My grandfather is a doctor in a big hospital. My grandfather is a doctor in a big hospital. Do you want an egg with your bacon? Can I have an apple, please? Strawberries are expensive. They are €6 a kilo. Robbie Williams is such a good singer. Janet is an honest girl. She never tells lies. I'm buying Grandma an umbrella for her birthday. Bueno, aquí tenemos umbrella. Empieza por U, pero esa U, esa vocal, sí es sonido vocálico, ¿vale? Bueno, a continuación vamos con some y any, ¿vale? ¿Y qué son estas partículas? Bueno, pues si llamamos al a y al an artículos indeterminados en cuanto que van a hacer referencia a un sustantivo contable en singular, que es desconocido para el oyente o que es la primera vez que se menciona. Si quiero expresar una cantidad indeterminada de algo que es mayor que 1, ¿vale? Voy a utilizar some y any. De ahí que los haya colocado juntos. La forma indeterminada singular va a ir con a y an, y la forma indeterminada plural o incontable va a ir con some y any. Pero los dos expresan
expresan incertidumbre o desconocimiento del sustantivo al que hace referencia, ¿vale? Si ya supiéramos a qué nos estamos refiriendo o ha sido mencionado en la conversación con anterioridad, iría al artículo determinante, pero eso lo vamos a ver en el tema 4, ¿vale? Bueno, uno de los usos de estas dos partículas pues va a ser cuando no sea necesario establecer la cantidad exacta de algo, ¿vale? Y va a ir pues eso con lo que acabamos de ver hace poco, ¿no? Con las estructuras there is, there are y lógicamente su forma de pasado, ¿vale? No tiene mucha complicación. Si there is y there are es para el presente, ¿cómo lo diría en pasado? There was, there were, ¿vale? Exactamente conjugar el verbo to be en su forma de pasado, ¿vale? Si yo digo there are pencils on the desk, ¿vale? There are pencils on the desk. Bueno, digo hay lápices o lapiceros en el escritorio, sobre el escritorio, ¿vale? Si digo quiero reforzar, enfatizar que hay algunos, bueno, pues diría there are some pencils on the desk, ¿vale? ¿Aporta mucho a la oración? No, simplemente queremos recalcar de alguna manera que hay una cantidad indeterminada de lapiceros encima del escritorio, ¿vale? Si digo there aren't apples in the kitchen, no hay manzanas en la cocina, y digo no hay ninguna manzana en la cocina, bueno, pues simplemente estoy recalcando eso, que no hay incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que hubiera ese objeto, ¿no? Bueno, aquí podemos deducir alguna norma ya, cuando usamos some y cuando usamos any. Bueno, vamos a verlo. Some lo vamos a utilizar, como dije al principio, con sustantivos contables en plural, pero también con incontables. Y también any. Tanto some como any van a ir con contables en plural y con incontables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Bueno, vamos a verlo. En oraciones afirmativas, vamos a usar some. I need some milk. ¿Vale? En interrogativas, do you want some water? También, pero ¿por qué pongo ese asterisco? ¿Es el uso habitual? ¿Se usa some en oraciones interrogativas de manera habitual? No, ¿verdad? Vale, es una excepción, ¿vale? Voy a poder utilizar some en oraciones interrogativas como fórmula de cortesía, ¿vale? Solo para ofrecer o para pedir, ¿vale? Vale. Any, pues nuevamente, como he dicho, con contables en plural e incontables, exactamente igual. ¿Pero en qué caso? ¿Qué tipo de oraciones? ¿Vale? En negativa, correcto, ¿vale? You don't need any experience. Siempre que veamos una oración en negativa, vamos a utilizar any. Y la forma tradicional de la norma, o el uso más extendido de any, va a ser en oraciones interrogativas, ¿vale? Do you have any questions? ¿Vale? Do you have any questions? ¿Vale? Vamos a combinar en este ejercicio tanto some, any como a, an. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a some y any, buscaré en el libro porque hay una excepción más al uso del some y al uso del any, ¿vale? Pero me interesa que tengáis claro eso que os acabo de explicar. Una vez que lo tengáis claro, mirar qué excepciones, ¿vale? ¿Qué excepciones hay? ¿Vale? Puedo utilizar any en oraciones afirmativas, por ejemplo. Bueno, buscarlo en el libro, ¿vale? Echarle un vistazo. Pero me interesa primero que cojáis la norma general, que es la que acabamos de explicar, pero si no va a ser un poco lioso, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar con some, any, a, an, ¿vale? I need what? A volunteer, ¿vale? Volunteer to sweep the sitting room and the kitchen, ¿vale? Sweep es barrer.
Let's buy some grapes for the party. May I have some water, please? Vale, aquí estoy pidiendo. Podría tomar agua, ¿no? Podría tener agua, por favor, ¿vale? Básicamente estoy pidiendo agua. May I have some water, please? There aren't any strawberries. It was an easy exam. Everybody passed it. There is a lady at the door who asks for you. There's a lady at the door who asks for you. We don't have any cokes, refrescos de cola, ¿vale? She hasn't got any friends, oración en negativa. Are there any, salido para abajo. Are there any trees? Are there any trees? Sería una pregunta normal. Y la respuesta, pues, ya la tenéis, ¿no? Ahí. No, there aren't any trees. It's a desert place. ¿De acuerdo? Es una oración la primera y la segunda es la respuesta a esa pregunta. Una interrogativa cualquiera, no estoy ni pidiendo ni ofreciendo, ¿vale? Y la respuesta directamente pues negativa, ¿vale? Vale, algún ejemplo más. I am making some sandwiches for lunch. I can't go out today. I haven't got any money. Sarah has got some lovely new dresses. ¿Vale? Aquí a continuación, pues alguno puede haber pensado que era a. ¿Vale? ¿Por qué no puede ser a? Bueno, porque aquí el sustantivo es dresses. Son vestidos en plural. ¿Vale? Y lovely y new son adjetivos. ¿De acuerdo? Lo que se está contabilizando son los vestidos. ¿De acuerdo? I gave the little boy some sweets. There isn't any bread in the cupboard. I haven't got any friends in London. Are there any tomatoes in the fridge? There is some cheese on the plate. Can I have some ice cream, please? Vale, estoy pidiendo. Acordaos con la oración anterior, cheese es un sustantivo incontable. ¿De acuerdo? Vale, seguimos un poquitito más. Vamos a ver unas preposiciones en su variante de lugar, porque esas mismas preposiciones las veremos más adelante referidas a tiempo, como preposiciones de tiempo. Ahora, de momento, preposiciones del lugar, ¿vale? Su variante del lugar. Vale, vamos a tener la primera de todas, at, ¿vale? At va a servir para hablar de una posición en un punto o lugar determinado, ¿vale? Un punto de referencia, un punto de encuentro, ¿de acuerdo? No hace alusión a si se encuentra en línea interior, es más, se suele utilizar para hablar de que nos encontramos en un área indeterminada dentro o cerca de ese sustantivo con el que acompaña, ¿no? Bueno, es más fácil verlo en ejemplos que explicarlo. Es una preposición, bueno, que difiere un poquito de nuestro concepto en español, ¿vale? Si digo at the bus stop, pues la parada de autobuses, pues estoy cerca, ¿vale? En el lugar comúnmente conocido como parada de autobús. No estoy dentro de la caseta, no estoy, ¿vale? Estoy en esa zona, ese punto de encuentro. ¿Vale? At the door. Si digo at the door, pues estoy cerca de esa puerta, ¿vale? Cerca. No puedo decir in the door, ¿vale? Con in, ¿no? Porque eso implicaría que estoy dentro de la estructura de la puerta y eso no puede ser, ¿vale? At the office, ¿vale? En la oficina, ¿vale? Pero no hago mención at the office, no digo dentro, ¿vale? At the office, pues es un lugar donde se lleva a cabo una actividad laboral, pero puedo estar en cualquier punto dentro de ese lugar de trabajo, ¿vale? At the party, por ejemplo, ¿no? En reuniones de personas o eventos, celebraciones en las que se hace mención a personas, pues va con at, ¿vale? At a party,
at a concert, por ejemplo. En un concierto, I was at a concert, ¿vale? ¿Vale? Con direcciones, siempre y cuando indiquemos, podemos la dirección completa, por eso se llama dirección, ¿no? ¿Vale? Dirección, pues todo, ¿no? El número de la calle, tipo de calle, o avenida, o carretera, o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, at 10, the Prime Minister lives at 10 Downing Street, ¿vale? El primer ministro vive en el número 10 de esa calle, ¿vale? Bueno, y después algo similar a lo que hemos visto antes, ¿no? At the office. Bueno, pues siempre que nos queramos referir a un edificio, una institución, una organización, su uso primordial va a ser con at, ¿vale? They were at the church, at school, ¿vale? Most of the world countries are represented at the UN, at the United Nations, ¿vale? Bueno, cuando voy a utilizar in, bueno, in, a diferencia de out, que se pueden solapar, pues se pueden utilizar indistintamente. Muchas de las veces, por no decir la mayoría de las veces, va a haber un cambio va a haber una mayor precisión a lo que quiero decir, o va a haber incluso bastantes diferencias, ¿vale? Sin embargo, in lo voy a utilizar cuando quiero referir que un objeto, una persona, lo que sea, se encuentra en un lugar claramente delimitado, ya sea por barreras, por paredes, por líneas imaginarias, por delimitación territorial, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Bueno, pues suele coincidir con eso, ¿no? Con lugares, recipientes, recintos, áreas, zonas, etcétera, ¿no? In a box, ¿vale? There is a pencil in the box or in a box, ¿vale? In the mirror, in Spain, in the room, ¿vale? Son zonas perfectamente delimitadas. España, sabemos, por ejemplo, Portugal y Francia, dónde está cada uno, ¿no? Y aunque no haya barreras físicas, ¿vale? I live in Spain, ¿vale? In the Mediterranean Sea, ¿vale? On, bueno, pues ya es la más sencillita, ¿no? On va a hacer referencia a qué? Bueno, a superficies principalmente. Lo que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de traducir, pues la mayoría de veces vamos a decir en. Y en inglés tenemos tenemos a, tenemos in y tenemos on. Y la traducción en español va a ser en, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una sola preposición, pues ellos tienen tres, ¿vale? Bueno. On con superficie, on the table, ¿vale? En contacto, lógicamente, on the table, ¿vale? Empty your pocket and put your belongings on the table, ¿vale? Vacíe sus bolsillos y ponga sus pertenencias sobre la mesa. On the ceiling, ¿vale? En el techo. On the floor, en el suelo. On the road, en la carretera. On the road, ¿vale? On the wall, ¿vale? Turn around and put your hands on the wall, ¿vale? Ponga las manos sobre la pared o en la pared. On the wall. On the map, there is a I don't know, there is a street name, or there is a church, or there is a theater on the map, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver una pareja de preposiciones que dan lugar un poquito a confusión, ¿vale? Tenemos opposite y tenemos in front of, ¿vale? Si digo there is a shop opposite my house, hay una tienda enfrente de mi casa, ¿vale? Esa va a ser la traducción en español, ¿vale? Enfrente de. Opposite, enfrente de. Y si digo in front of, va a ser delante. There is a tree in front of the house. Hay un árbol delante de la casa. ¿Vale? Esto es cuanto menos difícil de asimilar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que tenemos que, con respecto en comparación con nuestra lengua, en el español, si decimos opposite, o mejor dicho, si decimos in front of, para nosotros sería mejor que fuera enfrente de. In front of, enfrente de, no, es incorrecto, ¿vale? Opposite es enfrente, ¿vale?
in front of es delante. ¿Qué diferencia hay? Verdaderamente la hay, ¿de acuerdo? Verdaderamente la hay. Si tenemos estos señores, o estos dos caballeros y la señorita del medio, bueno, pues vamos a ver cómo se utilizarían estas preposiciones para que veáis que no son lo mismo. Bueno, pues tendríamos que A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. ¿Vale? Tendremos que la señorita se encuentra delante de B, ¿de acuerdo? Del caballero que está detrás, ¿vale? Sin embargo, A con respecto a C, ¿vale? Is sitting opposite, ¿vale? A is sitting opposite C, ¿vale? ¿Cómo hacemos para recordar esto? Bueno, cuando hablemos de personas y solo de personas que se están sentadas o están encarándose, están mirándose a la cara, pues vamos a utilizar opposite, ¿vale? Opposite. Sin embargo, cuando le damos la espalda a otra persona, pues vamos a decir que esa persona a la que le vemos la espalda está in front of us, ¿vale? In front of, ¿ok? Y lo repito, esta forma de recordar cuando se usa uno u otro con respecto a mirarse a la cara o dar la espalda, se aplica solo con personas, ¿vale? Solo es válida con personas. ¿Por qué? Bueno, ahora lo veremos. Si yo tengo un dibujo, una situación casi similar, donde tengo un edificio y una referencia, en este caso una señal de tráfico, ¿vale? Ya aquí no me vale la explicación o la forma para recordar en español esas preposiciones, ¿vale? Vale, entonces, con respecto a la señal de tráfico con respecto a la casa, en el primer dibujo de la izquierda, ¿cómo se encuentra? ¿Vale? Se encuentra delante de la casa. The stop sign is in front of my house. Si dijera opposite, pues si yo dijera ese mismo ejemplo opposite, pues sería el segundo de los dibujos. The stop sign is opposite my house. ¿Vale? Si no son personas, delante, pues es justo lo que tengo, pues eso, en referencia a mi casa, en este ejemplo, pues lo que está más próximo. Sin embargo, si quiero decir opposite, pues estoy estableciendo que en un lugar opuesto al que me encuentro o opuesto al que se encuentra en mi casa está ese objeto, ¿vale? Un ejemplo que suelo poner en clase, que entiendo que se recuerda muy bien, por ejemplo, si yo digo que no puedo sacar mi coche particular de la cochera o del garaje porque hay otro aparcado, ¿vale? ¿Qué preposición utilizaríamos? ¿Cuál de las opposite or in front of utilizaríamos? ¿Vale? In front of, ¿vale? In front of. Eso quiere decir que el coche está aparcado delante de mi garaje. Si dijéramos opposite, diríamos que el coche está aparcado pues en la calle que hay enfrente, o cruzando la calle en la acera de enfrente, o en los edificios que hay enfrente. ¿Vale? Más preposiciones, ¿vale? Muy más sencillitas, ¿vale? Over, simplemente sobre, pero a diferencia de on, pues es sin contacto, ¿vale? Under, ¿vale? Debajo. Aquí no aclaramos, no hace falta aclarar si es en contacto o no, ¿vale? Debajo de algo. Among y between, ¿vale? Between y among la vamos a traducir por lo mismo, entre, y la diferencia es que between lo vamos a utilizar entre dos términos y among entre más de dos, ¿de acuerdo? Entre más de dos o tres o más, ¿de acuerdo? ¿Vale? They were fighting among themselves y the Pyrenees are between France and Spain. Next to es a continuación, al lado de, ¿vale? Near, cerca, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, un objeto podemos decir que se encuentra cerca, near, the car is near the house, pero no podemos decir que está next to, ¿vale? Next to obedece a un orden más bien lógico. Por ejemplo, en un aula los alumnos se sientan next to each other, ¿vale? Next to, ¿vale?
Bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? Os dejo un tiempito para usarlo y vamos a ver en qué lugar van las preposiciones. La primera de todas, let's meet, ¿vale? Vamos a encontrarnos o vamos a quedar en la cafetería el sábado por la mañana, ¿vale? Aquí podemos quedar dentro, ¿vale? Podemos quedar dentro o podemos quedar en ese sitio para ir a otro lado, ¿no? La preposición como punto de encuentro sería at, ¿vale? Si quedamos en la cafetería por fuera para ir a comprar a otro lado o porque alguien me viene a recoger en un coche y le decimos let's meet at the coffee shop on Saturday morning, pues me estará esperando por fuera, ¿vale? Why are your shoes on the table? Have you ever swum in the Atlantic Ocean? ¿Vale? Swum es el participio de nadar, de swim. Y el tiempo verbal, pues sería el presente perfecto, que ya lo veremos más adelante. Vale, I have lots of posters on the wall of my bedroom. I think I put the milk in the fridge. Can you see it? I found this $10 bill lying on the floor. Do you think there's life on Venus? Vale, on Venus. Vale, Venus como planeta, pues podríamos llegar a pensar que podría ser in, ¿vale? Pero eso sería dentro del planeta, ¿vale? Si lo cambiamos por Earth, que sería el planeta Tierra, ¿vale? Decimos on Earth, ¿vale? En la Tierra, ¿vale? Referencia sobre la superficie, ¿vale? Kate's brother is ill and he's in hospital now. Vale, aquí pues hay otra pequeña diferencia. ¿Por qué no es at? Bueno, porque vamos a utilizar in hospital cuando alguien se encuentra ingresado y at the hospital cuando alguien se encuentra en ese punto de encuentro, que podría ser un hospital, un sitio un poco extraño para quedar, ¿no? Pero también alguien que realice una labor laboral en ese centro, ¿vale? I work at the hospital, ¿vale? I work at the hospital, igual que digo I work at the police station, ¿vale? Es el sitio donde llevo a cabo mi actividad. Eso lo vimos en las preposiciones, por ejemplo, con school, ¿no? I'm at school, ¿vale? Es decir, I'm at school no necesariamente quiere decir que me encuentre en ese momento en el colegio. Quiere decir que me encuentro en un momento de mi vida en el que estoy estudiando. I'm at school. I am at university. ¿Vale? Hacemos referencia a un edificio donde se lleva a cabo una actividad, ya sea profesional o estudiantil. ¿De acuerdo? Vale, my sister studies, ¿cómo sería este? At university, but I'm still at school. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. The girl quickly disappeared among the crowd. ¿Vale? Crowd es multitud. There are 4 students at each table. There are 4 students at each table. Imaginaros en un restaurante, ¿no? Hay 4 alumnos en una mesa sentados, ¿no? Tal y como están distribuidos, ¿cómo haría referencia a la persona que tengo pues sentada delante, ¿no? ¿Vale? Opposite me is my friend Justine. Somebody parked, ¿vale? ¿Cuál era la forma que me impide sacar el vehículo de la cochera? Somebody parked in front of the garage. In the queue, she was in front of me, ¿vale? En la cola del cine, por ejemplo. She was in front of me. Ella estaba delante mío. The gate was locked, ¿vale? La puerta, the gate, la puerta principal. The gate was locked. Estaba cerrada. Entonces, tuvimos que escalar por arriba, por abajo, ¿vale? We had to climb
over the fence, por arriba. Ahora tenemos 3 personas, tenemos Steve, Alex and David, ¿vale? Y nos pide la oración que digamos que Alex está con respecto a Steve and David, ¿cómo? Podemos usar muchas preposiciones, incluso aquellas que no hemos mencionado aquí, que no mencionaremos, ¿no? Que correspondan a otros niveles, ¿vale? Alex is between Steve and David, ¿vale? Y en la siguiente nos piden que comparemos Alex con respecto a Steve, ¿vale? Alex is next to Steve. Your mouth is, tu boca está con respecto a tu nariz, ¿vale? Under your nose. Y la última, I sat, puede decir near my father and my mother, pero lo normal sería between, o lo más normal, between my father and my mother. Bueno, señores, un placer como siempre. Nos vemos en otros vídeos, ¿de acuerdo? Un saludo.